Hola chicos, Geografía 41. La provincia de Almería, final ya de la región bética. Región bética que tenía las dos cordilleras subbética y penibética. ¿Veis lo que nos pasa aquí un poquito con Almería? Que está en situación incómoda para explicar. Bueno, pues algo de eso es lo que en realidad ha sido el sino histórico de Almería. Y ella ha tenido la conciencia, y sus historiadores, de haberse visto olvidada, apartada. Cuando más encontró su protagonismo, encontró función propia, fue en las primeras épocas de la civilización, porque la cultura venía del fondo del Mediterráneo, de Fenicia, de Grecia y luego de los laterales de Cartago y de Roma. Y entonces, en su paso por la provincia, perdón, por la península o por cuando iban a las otras zonas hacia el Atlántico, Almería era primordial y tuvo esplendor histórico, como ya veremos. Más adelante, con la invasión de los bárbaros, llegan los suevos, llegan los vándalos y luego los visigodos, y tiene ya una decadencia. Ya empieza a caer en el ostracismo porque los godos no les importaba el mundo mediterráneo, ni tampoco mucho África, si no era en la zona del estrecho y era para invadir o para no ser invadidos. Pero no temían, digamos, la invasión por Almería. Los que vinieron luego, los árabes, eso sí, esos entran de África y tienen en mente siempre su país de origen o su continente de origen, que es África, y mantienen múltiples relaciones, no todas de amor, pero sabían que África estaba ahí y la temían, y temerla o quererla son dos amores, por decirlo así, que dan conexión, y que hicieron, por ejemplo, que durante Abderramán III, pues temiendo las incursiones desde Túnez, pues mandase hacer aquí una de las más grandes, por no decir la más grande alcazaba, o ciudad fortificada, toda amurallada, de toda Europa, del mundo islámico de toda Europa, la más grande. Casi 5 campos de fútbol, 4,7 hectáreas tiene esa alcazaba. Y no quiero ir adelantando, te estaba queriendo dar un poquito de la presentación de Almería en el contexto histórico, así haciendo un repaso rápido, que luego lo haremos más lento y más pormenorizado. Después de con los árabes, tiene dos periodos claramente diferenciados. Uno hasta el siglo XII, mediados 1147 me parece que fue, que había sido una taifa próspera, hasta ese año en que es conquistada por un rey cristiano, por Alfonso VII. Y entonces solo estuvo 10 años, pero esos 10 años fueron como un impasse, un corte del que Almería no se repuso. Y el esplendor que había tenido con el mundo árabe no volvió a ser el mismo, aun recuperándolo también el mundo árabe, pero ya con un protagonismo absorbente de Granada. Y entonces ya quedó en un segundo plano. Más adelante es ya definitivamente conquistada por el mundo cristiano y además, como no solo sucede eso, sino que simultáneamente se conquista América, se descubre América,
pues el foco ya, el sol de las comunicaciones, del negocio, del comercio y del dinero, está por aquí, con Sevilla como astro descomunal de la atracción comercial, etcétera, pues todo por aquí. Y este mundo queda olvidado y no olvidado del todo porque Granada sigue teniendo su peso. No ya en el descubrimiento de América, pero sí como protegida de los reyes católicos y una zona que todavía mantenía el interés, aun cuando solo fuera por las acomodaciones que la población musulmana restante iba a plantear con el asunto de los moriscos y todo esto. Y entonces exigía pues inversiones, quieras que no. Cosa que Almería sí, también tuvo su propio episodio de la Revolución de los Moriscos. Precisamente Aben Humeya se da en las Alpujarras, almerienses, más que en las granadinas. Llega a fundar un mini reino, Aben Humeya, muy exaltado por determinados historiadores que no están, que tienen un poco de ojeriza a la civilización cristiana, a la conquista cristiana por parte de los reinos de España, y ven que su estado conectado con el mundo árabe les era más propicio. Y esto se observa hoy en muchos historiadores y pensadores de Andalucía. Sí, sí. Incluso hay sitios donde la fricción entre unos y otros es evidente y muy notable, incluso en el orden público, como ha pasado con la conmemoración de la conquista de Granada por los Reyes Católicos, en que unos la consideran, evidentemente, como una incorporación a una realidad nacional española que era positiva, y otros la consideran como una pérdida de la brillante, del protagonismo, del comercio y de la cultura árabe que había aquí. Es cierto que cuando se da la expulsión posterior a la conquista cristiana, primero Felipe II aprieta las tuercas con las capitulaciones, que eran aquellos acuerdos en que ya se obligaba a los moriscos residuales a que se amoldaran a la cultura española y al cristianismo. Y luego, con su sucesor Fernando III, sobrevienen las expulsiones, que es uno de los momentos tristes, a juzgar por un historiador almeriense, de Almería, porque se marchan o son expulsados aquellos que mantenían la agricultura técnica a la que habían llegado a muy buena altura. Los carpinteros, los artesanos, todos eran moriscos, y al verse expulsados, pues Almería cayó en declive. No solo eso ya, sino que le vinieron, como dicen, a perro flaco todas son pulgas, le vinieron también otras desgracias. En 1500 y pico, siglo XVI, me parece que fue en 1522, algo así, un terremoto, un seísmo impresionante que derribó la no muy vieja catedral que acababa de hacerse, y dejó a Almería pues patas arriba. No solo esto, sino que volcados las defensas nacionales y los ejércitos por la zona del este y enfocados a la defensa del Atlántico contra las emergentes potencias inglesas, piratas, Drake y compañía, cuando a lo mejor en fechas no estoy siendo muy coincidente, pero bueno, que descuidaron aquí la defensa, pues Almería, que era un buen puerto, siempre lo ha sido, de cobijo del Mediterráneo, fue ambicionado, saqueado por los berberiscos, por los turcos, incluido Barbarroja, y luego cuando estos ya aflojaban, aparecieron los ingleses, que
además de piratear los barcos que llegaban de América, pues también se metían a piratear por el Mediterráneo y todo lo que era España era para fuera. Entonces se vio en la población de Almería y Almería en general muy desalojada, hasta quedar solo en un momento unos 700 habitantes que se cobijaron alrededor de la catedral, una catedral que había sido hecha más que con arquitectura religiosa, con arquitectura civil de defensa. O sea, un auténtico castillo que tenía encima incluso huecos para colocar los cañones. En fin, hoy Almería es otra cosa. Luego, a lo largo de los siglos, no se libró tampoco de la invasión francesa, donde tuvo sus héroes de resistencia almerienses. Luego vino una época de cierto esplendor en el siglo XIX con la minería sobre todo de la Sierra de los Filabres, que ahora veremos, donde se extraían cantidades considerables de plomo, plata y oro. Y en oro, la población de Rodalquilar, hasta hace muy poquito, cuando yo era pequeño, se estudiaba en los libros como yacimientos de oro en Rodalquilar, y en el Darro, en Granada, pero en Rodalquilar, en Almería. Y convirtió al puerto de Almería en un puerto exportador de minerales y minero, con el auge. Aun cuando muchos hubieran preferido que todos esos metales, especialmente de carbón, que también se sacó de ahí mucho, se hubieran sido procesados allí haciendo pues manufacturas e industria. Todavía se conserva por allí minas una máquina de vapor de las primeras que se utilizaban en las minas, como cosa muy curiosa, que fue encontrada pues, residualmente en un desmonte o en un vertedero. Curioso. Todo esto me he lanzado así al vacío de cabeza, sin mirar el papel. Vamos a mirar el papel, procuraré no repetirte muchas cosas y si las repito, pues bueno, ya lo sabes, hijo, la ciencia de enseñar es la ciencia de repetir. Claro, de repetir sin aburrir. Pero sí, la ciencia de enseñar es la ciencia de repetir sin aburrir. Mira, no lo había pensado nunca, pero me ha salido ahora así de hipiesca. Almería tiene 709.000 habitantes, una de las más despobladas de Andalucía y también de más bajas de España, salvo las zonas de la despoblación del Duero que son ya fuera de cartel. Tiene 103 municipios y la mayoría de ellos colocados en montaña, hasta el 50%. Y es que Almería es zona muy montañosa. Aquí veremos algunas sierras, pero es que entre sierra y sierra todos son estribaciones. Son muy raras las llanuras. Alguna llanura que veremos especial, ahora te la denominaré. Mira, vamos de norte a sur, pues verás, esta era la sierra de Orce, que se metía desde Baza, en Almería. La sierra de Sagra, no, perdón, la sierra de Baza. La sierra de Baza se da la mano aquí con la sierra de los Filabres, que quizás sea la más almeriense, porque la Alpujarra sí es de renombre, es la continuación de Sierra Nevada, y tiene su importancia histórica y muchísimos pueblos. Es decir, hay una concentración de pueblos aquí en la Alpujarra almeriense muy, no iba a decir muy importantes, muy bonitos, entre montañas y con productos asegurados porque han ido buscando la alimentación que producía el agua, el verdor. En Almería buscar agua es fundamental.
O sea, si en cualquier otro país del mundo sigue siendo cierto el adagio romano vita nisi aquam, es decir, no hay vida sin agua, mucho más en Almería. Cuando estuve caminando hace unos años, era caminar por seco, seco, seco. Y en un momento determinado que bajamos aún así, todavía encontraba, era mes de mayo, junio, encontraba un regatillo de agua y es que te alegraba la vista, te daba alegría, te ponía eufórico ver agua. Y decía yo, agua en Almería, oh, maravilla, ¿no? Bueno, la Sierra de los Filabres, que se da a la mano con la de Baza. Aquí está una sierra que es la Sierra de las Estancias. Sierra de las Estancias, no de mucha altura, y son ya de las precursoras que van a ir a bañarse. Digo, van a ir a bañarse porque después de pasar por Murcia, recuerda que esto es Murcia, la costa llega hasta ahí. La costa hasta ahí. Y esto ya es Murcia, con águilas, etcétera, etcétera. Este río es el río Almanzora, que nace ahí por encima de los Filabres, entre el Filabres y la de Baza. Y está acotado por la de Filabres y la Sierra de las Estancias. Acaba en el pueblo de Cuevas de Almanzora, que no lo he puesto aquí porque ya me parecía que cargaba muchos pueblos, que no se enfaden. Cuevas de Almanzora. Otro río, bueno, y otra sierra, que era la Alpujarra tal. Este río es el río Nacimiento, que es afluente del río Andarax, acabado en X, que hasta hace poco era llamado Almería y ha sido recuperado, digamos, el nombre o el topónimo árabe de este río. El río Andarax, que es el que va a la misma ciudad de Almería. La ciudad de Almería está acotada por montes, que son los montes de... Espera. Ahora no me viene así, la Sierra de Alamilla, no de mucha altura, pero muy codiciada y muy bonita. Yo recuerdo que en pleno junio me fui por aquí y tenía niebla, en pleno junio. Y tener niebla es tener humedad, es tener agua, con encinas, carrascales y todo. Y esta otra, que es la mediterránea, digamos, de visera, de mirador al Mediterráneo, es la Sierra de Gador. La Sierra de Gador, donde se juntan, a su amparo, se juntan las principales poblaciones almerienses del milagro de la agricultura intensiva de invernadero. Bien, o sea que después de haberte dicho las cordilleras, que vamos a ver si le damos un pequeño repasito, y te recuerdo que te voy a hacer un desafío a toda Andalucía, antes de borrarlo, sobre 50 nombres. Ese es el desafío que te hago. A ver qué resultado sacas de todo el mapa, que ha estado aquí en la pizarra durante varios días y toca borrarlo ya porque me impide hacer otras series. Aquí haré un alto en la serie Geografía y retomaré la serie Literatura y otras series para ir haciéndolas crecer todas poco a poco, si no se quejan. Bueno, lo que te digo, que te hacía el repasillo de la sierra. Sierra de Orce, Sierra de las Estancias, esta era la de Baza, que no se mete pero empalma con la de los Filabres, la de los metales preciosos, bueno, plomo no es que sea precioso, pero plata yo no soy, y también carbón que se sacaba ahí. Luego está la de la Alpujarra, donde se dio el fenómeno de la Menumeya, que según el historiador enamorado de la cultura árabe que he leído, pues dice que fue capaz de hacer un mini estado como una república independiente de la cristiana, incluso con un afán cultural que hizo una especie de juegos lo más parecido a los olímpicos, donde además de las competiciones físicas estaba también la competición de poesía. Por cierto que Almería, a lo largo de la historia y especialmente en su primera etapa brillante antes del
1147, antes de aquellos 10 años, según el historiador, aciagos que partieron el arabismo, pues había tenido una corriente ideológica venida de Córdoba, seguramente también perseguida por los califas, que era el místico o el espiritualista sufí. Bueno, que dio resultado en el sufismo que llegó a llamarse, pero claro, no fue sufí el que vino, otros nombres árabes para los cuales tengo muy mala memoria. Sufí era de Murcia, y aquí en Almería fue una especie de monje espiritual del arabismo con unas profundidades místicas que hay quien las ve como las precursoras y precedentes e influyentes de la mística de Santa Teresa y San Juan de la Cruz. Ahí hay una beta de estudio para aquellos estudiosos que quieran meterse en el sufismo. A ver, tiene 103 municipios. Las provincias que no tienen mucho monte tienen pocos municipios. Las provincias que tienen mucho monte, porque aquí además de las cordilleras podríamos ir haciendo montecitos por toda Almería, tienen muchos municipios. A mí particularmente me gustan, porque todavía se conservan en esos municipios pequeños las formas de arquitectura popular antiguas que son las de mi devoción y encanto. Ir buscando la arquitectura popular antigua, cómo hacían las casas y por qué y para qué y con qué. Es una traducción del espíritu humano que ha trascendido a los siglos. La gente echaba su espíritu en su casa, en las construcciones que hacía, y hayan quedado para nosotros, antes de que las destruyan. Tenéis que ir. Bueno, Almería son 103 municipios. En el índice, se me han olvidado las siglas, IGH, bueno, que juzga la calidad de vida, se consideran 3 factores: salud, educación y riqueza. En cuanto a salud, pues bueno, índices de vida longeva, de falta de ausencia de enfermedades, etc. En educación, el número de años que estudian los alumnos y hasta cuándo, y los títulos que se consiguen, y riqueza, es decir, riqueza de producción de Producto Interior Bruto y también de poder adquisitivo, es decir, del dinero real de bolsillo que le queda al ciudadano para gastar. Bueno, pues Almería está ahí en una cuota calificada como muy alta. Como muy alta. Por supuesto, la más alta de toda Andalucía. Todo debido al milagro del plástico, al que nos vamos a referir más de una vez. Níjar, como cosa curiosa, aquí, en el Cabo de Gata, pero un poco en el interior, es uno de los ayuntamientos más extensos de España. 601 kilómetros cuadrados. En la prehistoria tenemos que destacar 2 hallazgos que se remontan a los siglos novenos antes de Cristo, posiblemente. Es en el periodo calcopilítico, es decir, de la edad del cobre. Luego vendría la edad del bronce, donde el cobre se mezcla, se alea con el estaño y sale otra cultura ya de metal más duro. Pero en la edad del cobre, que cobre en latín era calco, por eso se dice el calcolítico, el periodo calcolítico, hay 2 hallazgos muy importantes. Uno, el de los millares, acuérdate de este nombre, los millares, de millar, pues el de los millares, y otro, el del Argar.
El de los Millares, una ciudad que tiene ese nombre, una ciudad con necrópolis en el municipio de Santa Fe de Mondújar, con un poblado en aquellas épocas lejanas del cobre, ni siquiera del bronce, que tenía hasta 4 líneas de murallas defensivas. 4 líneas de murallas. Y entre línea y línea pues tenía diversos servicios dependiendo de la importancia de los habitantes, de sus funciones, etc. Tiene una necrópolis muy extensa, donde se han encontrado 80 tumbas colectivas. Y dos de las 4 líneas de muralla están hechas con fortines, es decir, pequeñas fortalezas de vigilancia y también con habitáculos para talleres. O sea, para tallar, por ejemplo, las puntas de flecha, para hacer las armas y todo esto. O sea, una auténtica, según historiadores, bueno, y según paleontólogos y arqueólogos de Europa, es una de las mejores manifestaciones de la edad del cobre en toda Europa. Y luego otra también, que es casi contemporánea o un poco posterior, es la cultura del Argar, que es característica por su vaso campaniforme. Por estos vasos campaniformes. De manera que en toda Europa y España y Europa, este nombre del Argar, de una población de Almería, da nombre a muchos yacimientos españoles y europeos y se los denomina de la cultura argárica, todo por Argar. O sea, acuérdate de estos nombres en la prehistoria almeriense, Argar y los Millares. Y luego otro, el Indalo. El Indalo es una representación esquemática, de un arquero. Bueno, hay quien dice que es un arquero. Es el Indalo, una figura muy sencilla, muy que hoy los almeristas, por así llamarlos, es decir, los que pugnan por una cultura de idiosincrasia almeriense, lo ponen como representante de lo que es y de lo que ha sido siempre Almería. Este especie de muñeco que unos dicen que es un arquero buscando su presa en el aire y otros dicen que es, más místicos ellos, el enviado de los dioses o el mensajero de los dioses, Indal Ecius, emisario o enviado, mensajero de los dioses, que de ahí viene luego también el nombre de Indalecio, que es precisamente el santo patrón de Almería. Este muñeco era pintado, el muñequillo mojaquero, que llamaban, porque se daba especialmente en la zona de Mojácar, este pueblo maravilloso y bellísimo que está en la misma costa de Almería. Bueno, en la misma costa, metido 3 kilómetros, luego todo lo demás son urbanizaciones, precioso. Bueno, pues ahí se hizo, lo pintaban las mujeres cuando enjabelgaban todos los años, encalaban las paredes, lo pintaban como un poco como para protegerse de las tormentas y del mal de ojo. Y pintaban el muñequillo mojaquero de Mojácar. Lo pintaban por muchas poblaciones de Almería.
fue emblema de un resurgimiento artístico, pictórico, incluso literario, avalado por personas de tanto renombre como Eugenio d'Ors. En Mojácar, en el pueblo de Mojácar, es decir, un foco cultural, todo alrededor del Indalo almeriense. Y si vas por Almería, la capital de Almería, lo verás en los parques, monumentos, etcétera, el Indalo de Almería. También pues en llaveros, por todos los sitios. Lo han hecho como su logo. El logo de Almería, el Indalo. El logo de Sevilla, pues puede ser la Giralda. El logo de Córdoba puede ser la Mezquita. Pero el logo de Almería, pues el Indalo. Intelectual. Mojácar lo pintaban en las fachadas en muñequillos. Las culturas de los Millares y del Largar. Visto, menos mal que hemos ido avanzando. Los fenicios fundaron, entre otros sitios, Adra. Adra. Esto es Granada y esto es Almería. Adra o Abdera, que llamaban ellos. Vinieron luego los cartagineses. Hoy Adra es un pueblo, que lo tengo aquí en vídeo, que está como un poco desentonado de turismo, lo cual le da un cariz de más tranquilidad. No tendrá hoteles y buenos, pero no son los grandes hoteles de su vecina, la Costa del Sol o Motril. La Costa del Sol o Motril, la costa granadina. Yo me encontré allí muy a gusto. Tranquilo, dando un paseo por el mar, en los chiringuitos, tomando unas sardinitas o algo así, y una población con un comercio suficiente, pero no excesivo. Me gustó. Ha sido claro que el comercio de Adra y algunos de sus vecinos, pues no querrían que fuera más pujante, posiblemente. Cosa curiosa también, cuando te he dicho las culturas y migraciones que fueron pasando por Almería, no te he dicho una, y es que desde la caída del Imperio Romano y antes de que vinieran aquí los vándalos y los godos, que les costó, porque claro, llegar hasta el extremo final, ellos que venían del norte, les era pues como. Y entonces este hueco lo aprovechó Bizancio, la otra parte del Imperio Romano, del Imperio del Este, que se había quedado Bizancio, el Imperio Romano Bizantino. Pues ellos estuvieron muy presentes en Almería, por supuesto, más que en cualquier otra parte de España. Curioso. Bizancio en Almería. Del mundo, del periodo árabe, ya sabemos que en el 955 la funda, así con acto fundacional, Abderramán, la capital de Almería, y salvo los 10 años aquellos de Alfonso VII de 1147 al 57, que dicen que causó un estrago, que hizo una ruptura de la que ya no se recuperaría ese florecimiento que había tenido Almería con la época árabe. Abderramán manda hacer la Alcazaba, que alberga pues 20.000 hombres, con palacios interiormente y resguardo incluso para la población civil. Es decir, aquello de que cuando venían berberiscos que vienen, se les avisaba desde las estos, tocaban las campanas y ¿qué hacía toda la gente? Coger sus posesiones, sus vacas, sus ovejas, todo lo que tenían, claro, familiares lo primero, y subir a la Alcazaba. Y la Alcazaba, ya te digo que era una superficie de 4,7 hectáreas, tenía capacidad para acoger todo aquello. Cuando fue conquistada luego por los reyes
bueno, luego ha sufrido modificaciones tanto de la parte de los reyes árabes de Taifas como de los reyes cristianos. No he tenido todavía el gusto de visitarla, pero tendré que ir. ¿Eh? El fenómeno de la espiritualidad sufí, el murciano que la llevó a su punto álgido era Ibn Arabi. Ibn, IBN, Arabi, murciano. El terremoto de 1522 que la desola y otras desgracias, entre las que estaría seguramente también alguna peste, me parece, les derrumba la catedral y luego las amenazas constantes de berberiscos, turcos, con Barbarroja, los ingleses, y excluido del tráfico hispanoamericano. La desamortización de Mendizábal se aprovecha para todas las huertas que quedaban en el interior de pertenecientes a conventos, a monasterios que quedaban en el interior del casco urbano para pasaban a manos civiles y entonces eran edificadas casi todas. Sobre el clima de Almería, que se ha hablado mucho, Almería, sí, es cierto lo que dicen los libros, que es un clima subdesértico, es decir, casi desierto, que es mediterráneo, cálido y seco, pero, con excepciones. Y esas excepciones tienen muchísima importancia. Es decir, en superficie pueden ser pocos los kilómetros cuadrados que tienen agua, pero son muy decisivos en la vida y en los pueblos de Almería, lógicamente. Yo he visto cómo en lo que era un erial, es decir, el paisaje lunar tal como nos lo pintan, vamos, bajado de la luna. Unas piedras todas cortadas a pico, puestas en el suelo, y entre ellas solo nacían los famosos espartales, que son una gramínea tipo caña que luego suficientemente tratada da el esparto. Se cosechaba auténticamente porque esa fibra, ese esparto, era la base de muchísimos utensilios y ropa, o sea, alfombras, zapatillas, capazos, todo tipo de bolsería, se hacía con esparto, mediante un procedimiento de primero, me parece que había que majarlo. Majarlo es golpearlo con una maza, clac, clac. Luego me parece que venía el periodo de remojo para que se marchase todo el floema, que es la sustancia blanda de la madera, y quedase solo el xilema, lo que son las fibras duras. Recuerdo en los filabres el señor Manuel me enseñó su maza majaera, y en otro pueblo que me parece, ay, ahora ya no me acuerdo del nombre de ese pueblo, pero bueno, en la plaza estaba todavía la piedra majadera. O sea, llamarle a uno majadero es porque dicen, estás majadero, o sea, que han majado en ti, han golpeado en ti algo. También se dice majar un ajo, majar los ajos en el mortero. Bueno, pero ese era con una maza así saliente en tronco de cono, pero invertido, es decir, con la base mayor al final. Y con eso, clac, clac, había que majar el esparto. Yo llevo en mi coche un colgante ahí del espejo, de esos que se suelen llamar, que algunos llevan un muñeco, y llevo 2 zapatillitas de esparto, muy bien hechas, por un abuelo de Fiñana, uno de los pueblos bonitos y entrañables de Almería, aquí, al principio de la sierra de los Filabres. Sí, que luego acaba en los montes, pero aquí hay una especie de olla que es el desierto de Tabernas, que es uno de, quizás el único desierto totalmente árido
donde no se da ninguna planta, ¿eh? Y que tú seguramente lo has visto. Y te digo que lo has visto, ¿por qué? Porque en los años 60 y 70 fue cogido por las productoras americanas para rodar aquí sus películas. Todavía tabernas recuerdan, pues en los hostales, esto, aquí se hospedó o estuvo durmiendo, tal, y es un artista pero súper famoso de los de entonces. Venían allí, vivían allí para rodar con los caballos y todo, los westerns, ¿eh? Aquí en tabernas. Tabernas que además de ser un pueblo muy bonito, precioso, ¿eh? Y donde sirven unos churros en las cafeterías divinos recién hechos, entre otras cosas, y perdonad que me acuerde. Y unos bocadillos que te dan, vamos, casi de acompañamiento de la bebida, también que eran fabulosos. Ahí estuve 8 días para visitar toda aquella zona. Y de ahí me iba a los Filabres y me iba por todo esto, que son las fotos de los álbumes, el 8, el 9 y el 10 que puedes ver en profusión. Bueno, pues desde ahí, en tabernas, cuando me alejaba un poquito hacia la Sierra de los Filabres, pasaba por la estación solar primera de Europa. Estación solar, que, bueno, múltiples espejos, todos enfocados hacia una torreta. Me parece que la torreta, el metal o el cuerpo, la sustancia cogida para recibir todos esos rayos de sol, que tiene que ser una sustancia que aguante muchísima temperatura sin evaporarse, y que luego pueda ser conducida, o sea, que sea fluida, para que entre en contacto con los circuitos de agua que se vaporiza y producirán la corriente eléctrica en las turbinas. Me parece que en algún momento, porque ha debido cambiar, pero en algún momento era sodio. Sodio, o sea, metal de sodio, pero que es un sólido blando, peligroso de tratar porque no puede ver el agua, en cuanto ve el agua se incendia. Pero que su punto de fusión le permite estar fundido en líquido sin llegar al punto de ebullición con esas altas temperaturas. No me atrevo ahora a decirte los grados que se pueden alcanzar en este tipo de torres. Y era una inversión hispano-germana. Es decir, la investigación alemana hizo un consorcio con la española para estudiar las tecnologías de energía solar. En estos momentos pertenece o está bajo la dirección del CSIC, del Centro Superior de Investigaciones Científicas, y mantienen también investigación tecnológica sobre otras fuentes de energías renovables. Además de la solar, me parece que también hay, o sea, distintos aspectos de la misma energía solar. ¿Por qué? Porque es la zona que tiene más sol durante todo el año. Y aquí en tabernas, pues mucho más. El sol toda Almería, pero aquí al ser desierto, todavía más enfático si es posible, para no tener el vapor de agua de las proximidades del mar. El clima o la pluviosidad oscila bastante, desde los 197 milímetros que se recogen en Almería. A medida que nos vamos acercando hacia el oeste, hacia aquí, ya son 400. O sea, 197, y en Cabo de Gata, que deben ser el mínimo, todavía por debajo de los 197, sube hasta los 400 aquí en Adra y Berja, la población interior. Otra cosa curiosa y digna de saberse, pues es que hay una isla, que es la isla de Alborán, en medio del Mediterráneo, una isla volcánica de unas 4 hectáreas, poco más o menos, o sea, muy pequeñita,
pertenece al ayuntamiento y lleva su administración, etcétera, pues la lleva el ayuntamiento de Almería. Y esa isla, donde se cuenta que estuvo el pirata Alborán, el Borán, es la que da nombre a este subconjunto marítimo del Mediterráneo que se aplica aquí debajo de la Costa del Sol, sobre todo de la época, digo, de la zona de Málaga, Granada, Almería. Todo esto sería el mar de Alborán, que algún cantante ha cogido también como, como nombre artístico. Me parece que es Pablo Alborán, me parece. Afamado cantante. Y muy bueno. Mira, ya son dos que hemos nombrado. Dúrcal, que a ver si estaba aquí en el Valle de Alegrín. Dúrcal, de Rocío Dúrcal, y Alborán, de Pablo Alborán. En la provincia de Almería no llueve, pluviosidad baja, pero cuando llueve es capaz de hacerlo torrencialmente. Entonces hay unas conducciones hídricas, podríamos decir, para vaciado, ¿cómo se dice?, recogido de las aguas, que son las famosas ramblas. Son extensiones tipo cauce de río que tú dices, oye, por ahí tendría que ir un río. Pues tiene usted razón, pero no va. Y entonces, ¿por qué la guardan ustedes? ¿Por qué la conservan? Dice, porque el año que viene, todo lo que esté ahí, muerto. Si alguien se había adelantado a hacer una huerta, una casa, la rambla se lo llevaba todo. Impresionante la fuerza que coge el agua para ir a su destino, que es el mar, y no quiere que el hombre se interponga. Los ríos, que no te he dicho, pero vamos, que son muy poquitos, es el río Almanzora, que creo que sí te lo había dicho, y el río Nacimiento, que es afluente del Andarax, en la antigua Almería, que va a la ciudad de Almería. Embalses solo hay dos, uno en el Almanzora y otro en el Nacimiento, creo, el de Almanzora y el de Benímar. Y luego hay otro que es el de Isabel II, que se hizo pues, en el 850, durante el mandato de Isabel II, pero que hoy ya ha quedado prácticamente fuera de uso, en parte por la colmatación. Ya sabes que si los ríos que vierten agua en un pantano arrancan mucho sedimento, o sea que bajan muy turbios, incluso arrastrando piedras y tal, pues todo eso va a parar al pantano, a la presa, y la va colmatando, la va llenando desde abajo arriba. Claro, vaciar o quitar todos esos sedimentos de un pantano es cosa costosísima y a veces pues se valora que no merece la pena, pero claro, llega un momento en que pueden quedar casi totalmente colmatados solo con un poquito de superficie de agua que ya no hace su función de embalse. Esto es lo que ha pasado con el de la reina Isabel II. La vegetación es pobre y sobre todo, según los historiadores estos que he leído yo, pues achacan al andromorfismo, es decir, a la labranza del hombre, a la poda o a la tala desmesurada, que de la poca vegetación que había, pues ha resultado todavía menos. Claro, había que labrar la tierra y si había una zona que podía producir unas pocas espigas, buenas eran en tiempos de penuria. Y hay que recordar que Almería ha pasado tierra de penuria consagrada en frases tan tristes como Almería, la tierra de las tres cosechas, que decían mocos, esparto y lágrimas. Recuerdo de los pueblos que visité un cultivo muy especial, la uva de barco. Uva de barco, sí, del barco de navegar. ¿Y por qué la llamaban así? Pues son
unas parras que se crían en elevación, es decir, no es la típica mata, o sea, la típica cepa de los majuelos que cada año dan pámpanos nuevos y racimos, ¿no? Y luego se podan y se queda ahí toda la cepa del suelo. No, estas se las deja subir y a determinada altura en la que suele caber, por donde bajo, que puede haber un hombre, ahí se hace un emparrado, ayudado de alambres, palos en un principio, y entonces son como viñas flotantes. Todavía se ven, no solo en la zona de Almería, sino también en la zona de Granada y en Málaga también he visto este sistema de hacer viña. Eran unas uvas que por los aires secos y por el clima seco de Almería, la uva se protegía pues con una piel fuerte, pero al mismo tiempo el aire y el sol hacían una uva muy sabrosa, muy azucarada. Es decir, dos cualidades muy buenas. ¿Por qué? Porque esa piel es la defensa contra las bacterias putrificantes y contra los hongos. Y con los sistemas de entonces, que no había sistemas de neveras o refrigerantes como hoy, barcos refrigeradores, etc., pues tenían el sistema siguiente, en unos barriles, hechos con madera más liviana que no la del roble, pero con las duelas dobladas igual y con sus aros y por arriba destapadas. Y ahí se iban metiendo capas de serrín seco y racimos de uva, de forma que el serrín quedase entre la uva para impedir, digo yo, que el aire húmedo y el calor propiciaran el nacimiento de hongos y bacterias que pudriesen la uva. Claro, estas uvas antes eran muy mimadas. Se bajaban a las poblaciones y allí las mujeres, me recuerdan un poquito lo que hacían con las cerezas en la vera, quitaban todas las uvitas que tuvieran algo de podre o algo de esto, fuera, la que podía dar algún problema, fuera. Y se quedaba el racimo perfectamente pulido. Y eso ya se metía en el barril. Cuando estaba lleno el barril, todo el con serrín y uvas, todo trenzadas, se tapaba y se llevaban al barco. Y era una línea económica que tuvo su importancia en el puerto de Almería, el embarque de la uva de barco. En las poblaciones todavía, cuando yo estuve hace 8 o 10 años, quedaban, y seguirán quedando seguramente, mujeres que estuvieron trabajando en la uva de barco. Se hacía también una función de ayuda para la mayor producción, que era el enraimat, que llamaban ellos, que es coger el racimo, de unas parras cuando salían cargadas de polen de la uva, de la flor de la parra, y con ese racimito iban sacudiendo en las demás parras, pero así manualmente, o agarrado con un palito, sacudiendo manualmente para favorecer la polinización de las uvas, y que un racimo que si no lo hacías te daba 20 uvas, pues te podía dar 40, 60 uvas el racimo. Esto de la polinización y todas estas tácticas, yo digo que son las abuelas de las modernas tácticas de producción hortícola y frutícola que se está dando en el mar de plástico. Una extensión de plástico aquí entre Roquetas, Vícar y El Ejido, y este otro que era Adra, pero sobre todo aquí, esta zona tan extensa de varios kilómetros cuadrados de plástico cubierto. Aquello que te dije, la tierra que era totalmente estéril, lunar. Solo fue venir las estrategias de producción asistida
de riego de goteo y techo de plástico, en su mayoría iba a decir inventadas, producidas por la ciencia israelí, y traídas a España para producción de frutas e incluso también de flores por otras partes del Mediterráneo, traen todavía planteles israelíes. Curioso. Pues bueno, digo que estos modernos agricultores, que ya van todo mecanizados, todo computarizados, con ordenadores, todas las naves de producción, por una puerta entran los trailers, los camiones, y casi sin parar, a velocidad lenta, son cargados y hechos toda la logística necesaria para que salgan por la otra puerta ya, dirección a coger la A7, la Nacional 7, que pasa por aquí, hasta Europa. Impresionante esta producción. Elegido es el pueblo que tiene hoy unos 80 y tantos mil habitantes, unos 84.000 habitantes, es el pueblo que tiene más cajeros bancarios, de estos de sacar en la pared, por metro cuadrado, o por hectómetro cuadrado, como quieras. El que tiene más en toda España, y yo diría a lo mejor en toda Europa, lo cual significa que allí el dinero es lo que hacía que Almería fuera la provincia andaluza de más poder adquisitivo y una de las mayores de España. También hay que tener en cuenta que de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla ha habido mucho trasvase humano, por temor a ciertas o previsibles futuras dificultades con Marruecos, que aspira a tener esas dos ciudades, pues han puesto ya parte de su capital en la zona del Mediterráneo y muchas de ellas, muchas familias de estas, han venido a Almería, acrecentando capital para la producción de lo que es toda la huerta almeriense, que con ser de lo más pequeño en kilómetros cuadrados, seguro que es la más productiva, es decir, la que tiene mayor tasa de producción por kilómetro cuadrado. Es decir, la que más produce en menos espacio. Luego también le sigue Murcia, luego las clásicas ya Alicante, Valencia, Castellón, etc. Pero por esto es impresionante. Hay toda una zona industrial dedicada al mantenimiento y estructuración de nuevas superficies atechadas de plástico, que parece un polígono industrial todo de derivados del plástico. Redes, plástico, esto, lo otro, todo. Impresionante. Pueblos que no tenían ni 1000 habitantes, que estaban aquí en la zona, en la Braga que llaman, Montemar, suelen llamarlo la Braga, pues como Vícar, que era un pueblecito ahí medio colgado en la base de las montañas, de la Sierra de Gador, por donde bajaba un riachuelo. Ese riachuelo pequeñito daba unas huertas maravillosas, típicas de qué sé yo, del paraíso, de los cuentos de la mil y una noche, porque con ese sol y aquel agua pura que bajaba de la Sierra Gador se producían granados, naranjos, mandarinos, manzanas, flores, impresionante. Bueno, pues de aquel pueblecito, las tierras, su municipio, que llegaba más abajo, ha sido cogido también para los techos de estos. Y hoy está el Vícar Viejo, que está en la parte alta, y cruzando la autopista, la A7, está el Vícar Nuevo, ya camino de Roquetas. Este Vícar, que hoy, pues fíjate, tiene 25.000 habitantes. De tener
200 habitantes a tener 25.000 por la producción de verdura. Hay entre las factorías, alguna que me resultó muy llamativa, fue factorías de abejorros, es decir, producción industrial de abejorros. O sea, y si tú eres un industrial productor de los invernaderos, tienes que ir y proveerte de abejorros. ¿Para qué? Para la polinización. Esto que en otros países ya se hacía, porque por ejemplo en Estados Unidos, pues los colmeneros, los apicultores iban con sus colmenas de parte a parte alquilándolas para que las abejas hiciesen la fecundación entomófila, que se llama de insecto, en los frutos o en los árboles frutales que les pusieran y que eran los que pagaban. Pues aquí lo hacen ya de esta manera. Los abonos, el riego, todo está medido por computación. Este es el adelanto de lo que se pretende hacer ahora con la agricultura extensiva. Esto sería agricultura intensiva, más que agricultura, horticultura intensiva. De vuelta. Se pretende hacer, y de esto me parece que tengo algún vídeo en la serie de técnicas emergentes, con la agricultura extensiva, es decir, dotarla de sensores que recojan datos para hacer más rentable el gasto tanto de agua como de abonos y no perder dinero echándolo cuando o donde no se debe. Y también librando a la tierra pues de muchos productos, herbicidas y abonos que echábamos extensivamente. Por aquí van a salir malas hierbas, sí, echa. No, ahora no. Ahora se dice, oye, ahí no nacen malas hierbas, ahí no hace falta echar. Aquí sí, pues echa lo suficiente moderado y vigilado. En fin. Una vegetación pobre, ya te he dicho, muy criticada por el elemento humano. De los pueblos, y vamos ya con ellos, a ver si me lo sé, que ya los tengo puestos. Ahora me voy a hacer yo un autoexamen. Muchos de ellos los he visitado, por no decir casi todos. Pero claro, una cosa es ir con el coche que vas, pues, sí, un poquito cegado, y ves el pueblo, pero no tienes la sensación de la relación entre ellos, es decir, dónde está uno respecto al otro, que eso es lo que nos da un mapa. Bueno, empezando por el norte, podríamos decir, o viniendo de aquí, de la parte de Murcia, de las tierras de Águilas, etcétera. Pues si te metes en el interior vas a dos pueblos preciosos. Vélez Rubio, que es el grande y es el que da nombre a la comarca, comarca de Vélez, los Vélez los llaman, comarca de los Vélez, porque son dos pueblos, Vélez Rubio y Vélez Blanco. Vélez Blanco, ¡oh!, que son de estos pueblos que te quedas. Arriba la Alcazaba, el pueblo colocado en la montaña, enfocado al sol, delante unas montañas casi blancas y sin nada de vegetación, como corresponde a Almería, pero que dan una luminosidad increíble. Y dentro del pueblo, plazoletas, calles y una bajada a la zona baja, que es por donde pasa el río que posiblemente sea el río Nacimiento. No, espera. No puede ser. No. Otro río será. Un río de estos pequeños que luego se quedan en el camino todos. Secados por el ambiente o por la población que necesita agua. Los drena y chupa el agua. Bueno, pues muy bonito. Fabuloso. Me encantó. Vélez Blanco. Vélez Rubio ya es una casi ciudad más grande, más puesta en el llano, no en la altura. Vélez Blanco está en la altura y Vélez Rubio está, digamos, en la zona baja. Y da la sensación de más ciudad, más servicios, más con una puerta
de estas monumental, un arco de triunfo monumental a la entrada según llegas, muy bonito también, Vélez Rubio. Esta zona, que es la zona, vamos a ver, Doctus cum libro, a mirar. Esto lo llaman el oriente almeriense, o el levante. Levante y oriente es lo mismo. Levante y esta la de poniente. O sea, los Vélez, Levante, Cabo de Gata, Gata, Metropolitana de Almería, Poniente, Poniente almeriense, Alpujarra, almeriense, los Filabres, tabernas, porque los Filabres no es que lleguen tan aquí como lo he metido yo, pero bueno, siempre hay estribaciones pequeñas, sí, me acuerdo que sí, que llegan, pasan todo hasta meterse en la zona de Levante. Esta sería la comarca del Alto Almanzora. Este es el río Almanzora, pues este es el Alto Almanzora. Y ya están todas. Los Vélez, Poniente, Gata, Metropolitana de Almería, Occidente o Poniente, Poniente, Alpujarra y Filabres. Y ya hemos dicho todas. Entonces las poblaciones son el Vélez Blanco, el Vélez Rubio. Aquí solo he puesto Vera, de Cuevas de Almanzora, aquí en la desembocadura de la Almanzora, que no se me enfaden. Vera, una población grande con huertas, producción hortícola de habitantes, pues unos 15.000. Y Mojácar, el pueblo precioso. Yo Mojácar lo comparo pues a pueblos de estos ideales, en la colina con una cordillera detrás, unos montes impresionantes que le hacen de barrera de fondo, blanco, con calles retorcidas y luego con ambientillo, sí, ambientillo intelectual de Lindalo. A los de Lindalo en Almería algunos los tienen también por un poquito visionarios, un poquito exacerbados. Bueno, cada uno dirá en qué estriba su ideología. Así que Vera, Níjar, un pueblo al fondo del Cabo de Gata, todo con montes también. El pueblo está todo en una rampa suave de crecimiento hacia la montaña y al fondo unos picos muy bonitos, con olivos y con producción frutícola también. Solo que haya un poquito de agua, ya lo sabes, milagro. El agua allí, una gota de agua, es milagro. En todos los demás sitios, bueno, fíjate la disparidad que puede haber dentro de un país. Mira, si cruzas esto, pasando por Madrid y vas hasta el otro extremo, acabas en Galicia, que es la zona más pluviosa de España. Bueno, pues yo cuando estaba en Galicia, se me quejaban de que había sequía. Y yo veía que toda la tierra estaba húmeda, todo húmedo. Dice, no, aquí eso es seco. En Galicia solo estamos a gusto si vemos el agua correr por encima. Claro, eso con Almería. Resultado, pues que recuerdo que en una de esas incursiones que hice yo, a pie por Almería, fui a parar a un pueblo, pena que no me acuerde de todos estos pueblos, pero esto lo tengo en las fotos. Seguro que veréis fotos de telares de una... Joder, ahora no me saldrá el nombre. Y lo vi precisamente hace poquito en Níjar. También. Pero en ese otro pueblo los telares. Bueno, a lo que voy. Gualdrapa. Telares de Gualdrapa. Que en vez de tejerse con hilo, se teje con banditas pequeñas de tela. Bien cortadas, y con ellas hacen la gualdrapa que luego tejen y salen colchas, alfombras,
todo ese tipo de tejido grueso. Pues este chico, digo chico porque era más joven que yo, después que estuvimos hablando, me estuvo enseñando los telares y todo aquello, ya llevábamos charlando pues, a lo mejor una hora. Lo mejor es viajar por ahí pero sin reloj. Y me dice, oiga, usted que ha repasado y ha ido por ahí, dígame por favor, y va a empezar el verano, dígame por favor un sitio de España para pasar 15 días, donde haya agua y verde. Es decir, donde haya verdor y agua. Cosa curiosísima. O sea, cada persona sueña con aquello que no tiene. Quiero verde y quiero agua. Al revés de lo que me habrían dicho los muchos ingleses que llenaban algunos de los pueblos que ya estaban en descenso total en Almería, han visto recrecer su población y edificar casas nuevas de urbanizaciones alrededor de esos pequeños pueblos, de ingleses. ¿Qué viene a buscar un inglés en Almería, en estas zonas de las más secas? No en las zonas húmedas, en las zonas más secas. Si hay un pequeño pueblo urbano que les puede dar unos poquitos de servicios, allí van. Y en los bares que se han hecho nuevos, pásmate, para hacer un bar nuevo es que la cosa tiene que ir muy bien. Tenían todas las mesas preparadas como un comedor, dispuesto para la hora de la comida. Estaba vacío, pero en un momento determinado vendrían todos los ingleses de toda la periferia del pueblo a comer. Luego ya a cenar o esto ya los ingleses no suelen tener la cena como los españoles. Pero bueno, muy curioso, que cada uno busca lo que no tiene. Y lo más bonito que a mí me parece en España es que sin moverte de España lo tienes todo. Tienes desiertos, tienes para estar una semana con paraguas. Recuerdo que una de las veces que yo salí, quise ir hacia Galicia por el norte, y estando en el norte, llover la noche que pasé, llover, y dije, no puede ser. Miró el parte y dice, otra semana más de lluvias. Dije, no, agarré el coche, pom, Murcia. No en muchas horas, porque hoy las carreteras españolas son muy buenas, y además de autovía, di con Murcia. Me quité los pantalones largos, me puse el pantalón corto, y a ponerme crema aquella misma tarde. Esto se puede hacer en España. Y no digamos en los tiempos en que hay nieve, aquí en Sierra Nevada, y estando por aquí, pues en un pueblecito de estos, del Valle de Legrín o de la Alpujarra, tal, y digo, oye, vamos por la mañana a esquiar. Coges el traje de esquiar, los esquís, etcétera, etcétera, te pasas toda la mañana esquiando en Sierra Nevada con unas nieves fabulosas, y por la tarde dices, ¿qué hacemos? Bueno, oye, vámonos a Salobreña o vámonos a Motril. ¿A qué? A bañarnos. O sea, estás en esquí y mientras bajas, que no lo haga el que conduce, pero si tú no conduces, puedes cambiarte ya y cambiarte el traje de esquí por el bañador y acabar aquí tomando el sol. Estas cosas se dan en España y en esta zona es de lo más variado que tienes y siempre con muy buen clima. Ya lo has visto. Bueno, a ver, los pueblos. Este era Tíjola, un pueblo muy bonito, con movimiento comercial y que tiene al lado una zona espectacular y muy querida para los almerienses, que es la balsa de Cela. La balsa de Cela es un manantial que hace una auténtica balsa, pero grande, una super piscina muy grande, que está ya amurallada de cemento.
es decir, está como urbanizada, pero el manantial sigue brotando allí, que son de aguas termales, es decir, a cierta temperatura. Y que luego esas aguas, que están continuamente salidas, sirven para, muy bien dosificadas, sin que se pierda ni gota, pequeña ni grande, para hacer huertas en toda esta zona que coincide también con el nacimiento del río Nacimiento del río Nacimiento. Tíjola. Perdón, que me estoy pasando, que no es aquí, que este es Fiñana. Tíjola. Tíjola. Por encima del río Nacimiento. Y por debajo del río Nacimiento está otro espectacular lugar de Almería, que son las las canteras de mármol. Estoy hablándote de Macael. Macael. Por ahí también hay otro pueblo más grande, pero bueno, el que más suena, porque es donde están ubicadas las principales canteras, es Macael. Y decir, tengo un mortero de mármol, de mármol de Macael, mármol de Macael. Desde la época de los romanos están abiertas esas canteras. Tuvieron un periodo de magnificencia y superproducción antes de la crisis de los años 2010, cuando vino la crisis de la edificación, y se exportaba en mármol, en barco desde Almería, a todo el mundo. Pero ya mármol manufacturado, es decir, en baldosa, en losa grande, en losa pequeña, en cuadraditos, en esto, en lo otro. O sea, ya tratado. Es espectacular. Las fotos que encontraréis aquí de las minas de Macael, ojalá os den una visión de lo grande, de lo enorme que era aquello, y la pena que me daba de que ya estaban abandonadas. Pero ver aquello en pleno funcionamiento extractivo debía ser algo impresionante, de paisaje lunar, unos cortes de cientos de metros, impresionantes, todo mármol, cortado, seccionado, los camiones, algunos ya abandonados, y maquinaria de esta de grúas de grandes pesos, lo mismo, abandonadas por la crisis. Ojalá vuelva eso otra vez a renacer. Dio mucha riqueza a los pueblos de toda la zona. Uno de esos pueblos, de los que quiero comentarte, pues de Aulago, me parece que era un pueblo que me llamó mucho la atención. Los olivos que encontraba cuando me dirigí hacia él, que yo lo había escogido por estar apartado de todo el mundo. Cuanto más apartado estoy del pueblecito, allí iba yo. Pero me parece que era el que tenía minas de pizarra. Y saqué unas fotografías del pueblo muy bonitas, encantadoras. Escúllar, muy parecido. Adra, ya te he comentado sobre él. Berja es la huerta interior de Adra, en el interior. Una buena huerta de Berja. Y Chercos Viejo, uno de los primeros pueblos que así sobre el mapa vi que estaban más apartaditos, pequeñitos, etcétera, en una zona. Tal, dije, me voy aquí. Y dejé el coche en otro pueblo próximo y me dirigí andando hacia allí, hacia Chercos. Cuando lo vi desde la otra parte del barranco, dije, ¡oh, qué preciosidad! Pero claro, la cámara que yo tenía no tenía teleobjetivo, entonces digo, no, tengo que ir, aparte de que mi decisión era ir. Digo, ¿por dónde voy? ¿Por la carretera? Oh, tengo kilómetro de ida, kilómetro de vuelta para subir. Digo, campo a través. Allí tuve más suerte que en la parte de la Alpujarra de Granada que os conté con las mancaperros. Allí no. Bueno, algo saqué de mataduras y eso, pero no es importante. Llegué abajo y había agua todavía. Y entonces desde allí subía un caminito hacia el pueblo de Chercos Viejo. ¡Qué preciosidad! Allí la máquina echa humo. Todo me parecía bonito. Todo me parecía bonito. Y
Eso la primera vez, cuando estuve sin filmar. Y entonces volví una segunda vez, ¿eh? Y ya dije, sí, ahora no se me escapa. Y volví a hacer el vídeo. Ya sabes que es con las dos letras de GE, Geografía de España 04859. Los vídeos de esta serie de geografía que veas con la GE y 5 dígitos es que son vídeos. Y los otros, los que veas solo con 3 dígitos, es que ya es de geografía más estructurada, libro de texto, que es esta que estoy haciendo ahora. Por ejemplo, Almería, pues es el GE 041. Las provincias anteriores, por 040, 039, etc. Pero entre ellos están intercalados, aunque los tengo casi agrupados, los que hice con vídeo, que son estos de 5 dígitos, donde ya sabes que los primeros dos son los del código postal de la provincia. Así que, Tíjola, Macael, Fiñana, un pueblo muy bonito. Tengo unos buenísimos amigos de Fiñana y cuando van, pues me traen algo de allí, un poco de aceite, una morcillica, algo que siempre te parece mejor y más bueno porque lo has visto y también por el cariño con que te lo regalan, ¿no? Fiñana y la de Tabernas, que tiene una alcazaba arriba que me parece que ellos dicen que fue el sitio donde los reyes católicos, en aquella alcazaba que está derruida, pero de la que yo tengo fotos, aquí, que fue donde Boabdil, el joven, entregó las llaves o se rindió a los reyes católicos. Hay otro pueblo maravilloso que no te he puesto aquí, pero te lo voy a poner, que es Alhama de Almería. Qué pueblo más bonito, un pueblo en promontorio, en una cresta de estas de pico saliente, y en lo alto de la explanada ahí se ve todo el pueblo que llega hasta el final, con una atalaya donde se divisa una extensión enorme coincidiendo ya con el castillo, con la alcazaba. Y las calles, que no son muchas porque es estrecho, me recordaba un poquito la Cuenca, la ciudad de Cuenca, que también es estrecha, la ciudad antigua, y solo tiene 2 calles o calle y media que discurran por todo lo alto. Pues lo mismo pasa aquí, en Alhama de Almería, donde en mi costumbre de hablar con todo el mundo que me encuentro, tuve una charla agradabilísima con unos señores que tenían una huerta adosada a la vivienda preciosa. Y es que, ya te digo, Almería más agua es maravilla. La frase de Mafferlady era: la lluvia en Sevilla es pura maravilla. Bueno, pues en Almería, podríamos decir, en Almería el agua, en Almería el agua es maravilla. Las cosas que puede hacer el agua. Y vamos ya a la zona más poblada. Aquí está Almería, y a la salida de la A7, que la meten por unos terraplenes y se la han tenido que meter por arriba porque en la sierra está muy pegada. La sierra de Gádor está muy pegada a la ciudad. Entonces había que sacar la autopista por fuera, que antes era la Nacional 340, que pasaba metiéndose por aquello debía ser un calvario para los camiones, pero un auténtico calvario. Y hoy con la autopista es una maravilla, toda base de viaductos, de montaña a montaña, viaducto, túnel, una maravilla. Bueno, pues saliendo está Huercal, me parece que es Huercal Overa, porque hay otro Huercal,
pero me parece que este es el Huercal. Bueno, y ahora vienen los del Milagro Plástico. El Milagro Plástico, que hemos dicho que eran Roquetas, que al mismo tiempo es un pueblo de mucho turismo porque tiene una excelente playa. Y bueno, de clima ya no hace falta decir, ¿no? Proliferación de urbanizaciones y de todo esto que no solo son el producto de la riqueza del plástico, sino también de la llegada de turismo de toda España. Almería tiene un puerto internacional. Entonces, de todas las naciones europeas van a Almería buscando el sol y lo seco. El sol y lo seco. Cosa que no tiene Murcia, que tiene el aeropuerto militar de San Javier, y luego Alicante vuelve a tener puerto internacional. Por eso Murcia, para muchos españoles, es un sitio más despejado y donde no hay tanto foráneo en Murcia. Bueno, era Roquetas, Vícar, por supuesto el Vícar nuevo, el Vícar viejo está un poquito más arriba, a unos 2-3 kilómetros de una carreteruca así en Serpiente. Este era, a ver, esto es Roquetas, Vícar, el Ejido, que es el pueblo Milagro, ha dado incluso origen a una serie televisiva que la podéis ver en Netflix, que es Mar de Plástico, y ahí se aborda la temática de la producción, pero más bien de la mezcla del almeriense con el llegado de fuera para trabajar los campos. Surgen conflictos. Tramar dos culturas es difícil. Siempre lo ha sido. Siempre lo ha sido. Y luego está Adra, la fundada por los venecios, y Berja. Adra. Voy a hacer el repaso general y acabo. Se acabó, que esto ya va largo y largo. Adra, Berja. Elegido. Roquetas, Vícar. Almería, Huércal. Alhama de Almería, Níjar, Fiñana, Tabernas, Tíjola, lo dejo para el final, espera. Tíjola. Los dos Vélez, el blanco y el rubio, Vera, Mojácar. Y me falta ese. No quiero hacerte perder más el tiempo y lo voy a mirar. Macael, el mármol de Macael. Aunque hay otro pueblo que es como la cabecera de comarca de más población que Macael. Pero bueno, he puesto Macael porque es el que más destaca en la economía y cosa especial de Almería. Vale, chicos, y con esto nos despedimos y te emplazo al examen de 50 de todo lo que ves aquí antes de que borre el plano. En el vídeo siguiente, que será bien cortito, digo yo, solo para preguntar y luego responder a las preguntas. Hasta luego.